Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura va a generar un torbellino de emociones, suspiros y sobre todo, muchísima intriga. Porque vamos a hablar de besos. Sí, han oído bien. Pero no de cualquier beso, sino de uno que al parecer ha logrado hacer algo extraordinario, robarse un corazón. Y no cualquier corazón, sino el de nuestra adorada, nuestra talentosa, nuestra icónica Demet Özdemir. Imaginen la escena. Nuestra Demet envuelta en el velo del misterio de un beso robado, un gesto íntimo que ha trascendido las fronteras de lo privado para convertirse en el foco de atención de millones. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, cada susurro que ha alimentado este enigma, y a especular con la emoción de quienes desentrañan un gran misterio sobre quién podría ser el afortunado protagonista de esta historia. Y antes de que nos lancemos de cabeza sin red a esta emocionante travesía por el mundo del corazón de Demet, si todavía no forman parte de nuestra vibrante comunidad, les invito encarecidamente con todo el cariño de mi corazón, a que pulsen ese botón de suscribirse que ven en pantalla y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras dosis diarias, semanales o cuando sea que aparezcan de chismes jugosos, misterios intrigantes y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, esas que iluminan nuestras pantallas y nuestros corazones. Vamos allá, que la aventura apenas comienza. Bueno, como muchos de ustedes, fieles seguidores de este canal y apasionados del mundo del espectáculo turco sabrán de sobra, Demet Özdemir es mucho más que una actriz. Es una fuerza de la naturaleza, una de las estrellas turcas más queridas y admiradas a nivel mundial. Su talento innato, esa belleza que irradia incluso a través de la pantalla y esa chispa inconfundible que transmite en cada uno de sus personajes la han catapultado a la estratosfera, convirtiéndola en un verdadero ícono de la moda, el cine y la televisión. Y cuando un personaje de la talla y del magnetismo de Demet está en el ojo del huracán mediático, cada pequeño detalle, cada gesto, cada interacción, por minúscula que sea, se convierte instantáneamente en noticia. Y es precisamente de un detalle, un gesto tan pequeño pero tan infinitamente significativo como un beso, de lo que vamos a hablar hoy. Parece que recientemente ha surgido una ola de noticias, un murmullo que ha ido creciendo hasta convertirse en un clamor, de que Demet Özdemir ha sido flechada, cautivada, conquistada por un beso. Y no un beso cualquiera, sino uno que, según los rumores, le ha robado el corazón. La pregunta que resuena en las mentes de miles, quizás millones, de fans es unánime: ¿quién es el misterioso protagonista de esta apasionante historia? ¿Quién ha tenido la increíble fortuna de robarle una sonrisa, un suspiro, y quizás algo mucho más profundo, a nuestra querida Demet con un simple, pero aparentemente poderoso, beso? Las redes sociales, esos omnipresentes testigos de nuestro tiempo, han sido, como era de esperar, un auténtico hervidero de especulaciones. Cada foto que Demet publica, cada comentario que deja, cada interacción que tiene, incluso los más sutiles me gusta, son analizados con la minuciosidad de un forense por su legión de fans incondicionales y por la prensa especializada, siempre ávida de un nuevo titular. Y es precisamente en este océano digital de información y desinformación donde han surgido las primeras pistas, las migas de pan que nos guían por este laberíntico misterio. Se habla con creciente insistencia de un posible nuevo romance, de una conexión especial que va mucho más allá de una simple amistad, de una química incipiente que podría estar gestándose. Y todo este torbellino de conjeturas parece girar, sin descanso, en torno a este beso del que tanto se rumorea. No es la primera vez que la vida amorosa de Demet Özdemir acapara titulares, su carisma y su belleza la convierten, casi por defecto, en el centro de atención. Pero esta vez el misterio, la sutileza y la intriga parecen envolver la situación con una capa aún más densa. Para ponerlos en el contexto más preciso, hace poco, en un evento social, una gala de premios, o quizás en una discreta aparición pública, se captó a Demet Özdemir en una situación que, sin ser escandalosa, sí desató una cascada de alarmas entre sus seguidores y los observadores más perspicaces. Algunos testigos, observando su lenguaje corporal, notaron en su rostro una expresión de sorpresa genuina, quizás un atisbo de timidez, un ligero rubor que adornó sus mejillas. Otros, con una audacia interpretativa digna de un detective de telenovela, interpretaron esa reacción no como timidez, sino como la de alguien que está experimentando algo nuevo, algo emocionante, algo Él la ha tomado por sorpresa de la manera más placentera.
Y el elemento clave, el que ha encendido la chispa de la especulación y ha puesto a todos a pensar, a teorizar, a imaginar, es la mención recurrente y enigmática de un beso robado. Ahora bien, detengámonos un instante en esto. ¿Qué significa exactamente un beso robado? Fue un beso que surgió de la nada, totalmente inesperado, tomando a Demet desprevenida en un momento de distracción. Fue un gesto espontáneo, impulsivo que se materializó sin previo aviso, capturando a Demet en un instante de vulnerabilidad. O quizás fue un beso con segundas intenciones, un primer paso audaz, un atrevimiento calculado que buscaba abrir la puerta hacia algo más profundo, un coqueteo sofisticado que buscaba despertar una respuesta. Las posibilidades son tan vastas como el universo y precisamente esa multiplicidad de interpretaciones, esa ausencia de certezas, es lo que hace este tema tan adictivo, tan cautivador, tan irresistible para los amantes del cotilleo y de las historias humanas. Seamos honestos, seamos sinceros, a todos, en mayor o menor medida, nos encanta imaginar las historias de amor de nuestras celebridades favoritas. Nos gusta pensar en ellas como personajes de un cuento de hadas moderno, con sus propios giros argumentales, sus romances épicos y sus finales felices. Y cuando se trata de Demet Özdemir, con su carisma natural, su aura de dulzura y esa innegable presencia romántica que la envuelve, la convierten en la protagonista perfecta para cualquier narración que huela a amor y pasión. La idea de que un beso, un gesto tan íntimo y personal en la vida de cualquiera, pero a la vez tan expuesto y analizado en el vertiginoso mundo de las celebridades, haya sido el detonante, la chispa inicial, de un nuevo capítulo en su vida sentimental, es sencillamente fascinante. Es la materia prima de las mejores novelas románticas. Ahora, para comprender realmente la magnitud de esta noticia, para dimensionar el impacto que genera este tipo de rumores en torno a Demet Özdemir, debemos pensar en su estatus. Ella no es solo una actriz popular, es una figura pública de primer orden, cuya vida, incluso en sus aspectos más privados, es seguida con una atención casi obsesiva por millones de personas en todo el planeta. Cada indicio de un nuevo amor, cada roce de la posibilidad de un romance, genera un interés masivo, una demanda insaciable de información. Los medios de comunicación turcos, y créanme, no solo ellos, sino también la prensa internacional y los portales de noticias de entretenimiento de todo el mundo, están ávidos de cada fragmento de información, de cada detalle que pueda confirmar o desmentir estas especulaciones. Y si además se trata de un beso robado, la trama se vuelve aún más jugosa, más apetecible para los titulares, más digna de ser desmenuzada hasta el último detalle. Vamos a analizar con la objetividad que merece el tema, las posibles pistas que han estado circulando en este mar de rumores. Algunos de los rumores más persistentes y con mayor eco apuntan hacia un compañero de trabajo, alguien con quien Demet ha compartido pantalla, un actor con el que ha protagonizado escenas de intenso drama o apasionado romance. La química en pantalla, como todos sabemos, a menudo trasciende la ficción, se filtra a la realidad, y quién sabe si en este caso particular no ha sido precisamente así. Imaginen la posibilidad, la romantización de la idea, de que un romance haya nacido en medio de guiones, luces, cámaras y la adrenalina de las grabaciones. Es un escenario clásico, un tropo recurrente que hemos visto suceder en innumerables ocasiones, tanto en la industria de Hollywood como en la vibrante y apasionada industria del entretenimiento turco. Las historias de amor que surgen de la magia del cine y la televisión son siempre las más fascinantes. Otras corrientes de murmuraciones, con un tono quizás un poco más discreto pero igualmente intrigante, sugieren que el posible afortunado podría provenir del ámbito musical, o de algún otro sector creativo dentro del vasto universo del entretenimiento. La conexión entre diferentes áreas del arte y el espectáculo no es, en absoluto, infrecuente. Artistas que se inspiran mutuamente, que comparten pasiones creativas, que se cruzan en eventos benéficos o en fiestas exclusivas, y que al final, encuentran el amor precisamente en ese cruce de caminos, en esa sinergia de talento y admiración. Un músico y una actriz, un pintor y una estrella de televisión, las posibilidades son infinitas y siempre cautivadoras. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, descartar la posibilidad, quizás la más romántica de todas, de que se trate de alguien completamente ajeno al brillo y al bullicio del mundo de la fama. A veces los amores más puros, los más inesperados, llegan cuando menos los esperamos, en los momentos más cotidianos y menos planificados. Quizás Demet, en un momento de relajación lejos de las cámaras, en un círculo social más privado y auténtico, ha encontrado a alguien que la ha cautivado de una manera especial, con una sencillez y una autenticidad que solo se encuentran fuera de los focos.
Un amor que surge de la vida real, no del guión. Lo que sí parece estar claro, y en esto coinciden muchos de los que han analizado detenidamente las imágenes y las reacciones, es que la expresión de Demet, esa que ha sido tan minuciosamente escudriñada, sugiere una reacción genuina, auténtica. No es la típica pose estudiada de una celebridad acostumbrada a las cámaras. Parece haber algo de sorpresa real, quizás un rubor fugaz que delata una emoción incipiente, o una sonrisa que intenta disimularse, un gesto de coquetería involuntaria. Y es precisamente esa autenticidad percibida, esa espontaneidad aparente, lo que ha alimentado de manera exponencial la llama de la especulación. Un beso robado evoca por sí solo imágenes de algo tierno, quizás un poco atrevido, un gesto de audacia romántica, pero sobre todo, algo que surge de forma natural, espontánea, sin premeditación. No estamos hablando de un beso planeado, de una estrategia cuidadosamente orquestada para aparecer en los titulares, sino de un momento de conexión pura, de una chispa de afecto o atracción que se materializa en ese gesto tan emblemático. Y para una figura pública de la talla de Demet Özdemir, donde cada movimiento, cada mirada, cada acción es observada y analizada por miles de ojos, un beso así, si realmente ocurrió tal como se rumorea, es mucho más que un simple roce de labios. Es un evento que merece ser investigado, desentrañado y comentado. ¿Qué implicaciones podría tener este enigmático beso robado para Demet? Si se confirma un nuevo romance, si este gesto es el preludio de una relación seria y consolidada, sin duda alguna, será una noticia de magnitud considerable para sus fans. Verla feliz, enamorada, radiante siempre es algo que nos alegra profundamente, que nos conmueve y nos inspira. ¿Y si además este romance ha surgido de un momento tan mágico, inesperado? Bueno, la historia se vuelve aún más fascinante, más digna de ser contada y recontada. Ahora, como siempre hacemos en nuestro canal, con el fin de mantener un equilibrio entre la emoción y la responsabilidad, debemos ser cautelosos. La información que circula en Internet y en los medios de comunicación, especialmente en lo referente a la vida privada de las celebridades, a veces es solo humo, especulación sin fundamento. Debemos tener la habilidad de separar el grano de la paja, de discernir entre lo que es un rumor infundado y lo que podría tener visos de realidad. Pero al mismo tiempo debemos permitirnos disfrutar de la intriga, de la emoción que estos rumores nos generan, de la fantasía que nos permiten tejer. Y en el caso de Demet Özdemir, la intriga está servida en bandeja de plata. ¿Será que este beso robado ha sido el preludio de una relación sólida y duradera, un amor que florecerá ante nuestros ojos? ¿O será simplemente un coqueteo pasajero, una chispa momentánea que ha captado la atención fugaz de los medios, pero que no tendrá mayores repercusiones? Solo el tiempo, ese juez implacable y sabio, y quizás, solo quizás, la propia Demet con alguna futura declaración o gesto, nos lo dirán. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de la especulación, de la emoción de imaginar quién es esa persona especial, ese ser misterioso que ha logrado capturar la atención de nuestra querida actriz de una manera tan íntima y significativa. Podemos seguir creando nuestras propias narrativas, nuestros propios finales felices hipotéticos. Pensemos por un instante en el poder inherente a un beso. Es sin duda alguna uno de los gestos más universales, más poderosos y más cargados de significado que existen en la interacción humana. Puede transmitir amor incondicional, pasión ardiente, ternura reconfortante, consuelo profundo, y como parece ser el caso aquí, también puede robar corazones. En el caso de Demet, se habla de que este beso le ha robado el corazón. Esto sugiere de manera muy elocuente que no fue simplemente un beso superficial, un gesto sin importancia, sino algo que la ha conmovido de verdad, que ha despertado en ella sentimientos profundos, emociones inesperadas. Algo que ha tocado una fibra sensible en su interior. Es importante recordar, y este es un punto crucial para mantener la perspectiva, que las celebridades, por muy expuestas que estén a la luz pública, también son seres humanos. Tienen derecho a su vida privada, a tener sus momentos de intimidad, de conexión humana genuina, lejos de los focos implacables y del escrutinio constante. Sin embargo, es inevitable, es una consecuencia inherente a su fama, que cuando una figura pública tan querida, tan admirada, está involucrada en un posible romance, los rumores y la curiosidad afloren con una fuerza arrolladora. No podemos evitar querer saber más, desearles lo mejor, especular sobre su felicidad. La noticia del enigma. Tico beso robado de Demet Özdemir nos recuerda, de una manera muy hermosa y tangible,
que incluso en el mundo glamuroso y a menudo superficial del espectáculo, el amor, la conexión humana, la vulnerabilidad y la búsqueda de la felicidad siguen siendo fundamentales. Y a veces en la vida un simple beso, un gesto aparentemente pequeño, puede ser el catalizador de grandes cosas, el inicio de un viaje que transforme vidas. Así que, queridos amigos, mientras esperamos pacientemente a que la verdad, sea cual sea, salga a la luz, podemos seguir disfrutando de la deliciosa intriga. Podemos seguir soñando despiertos con quién será ese afortunado ser que ha logrado ese gesto tan especial, tan conmovedor con Demet. Y lo más importante, podemos seguir apoyando a Demet Özdemir en todos y cada uno de sus proyectos, tanto profesionales, esos que la han convertido en la estrella que es hoy, como personales, esos que intuimos, la hacen feliz y plena. Nuestro apoyo incondicional es su mejor plataforma. En resumen, lo que hemos discutido hoy en este vibrante espacio es la emocionante, la intrigante, la cautivadora posibilidad de que Demet Özdemir esté experimentando un nuevo y apasionante romance, todo ello aparentemente desatado por lo que se describe, con un toque de misterio y audacia, como un beso robado. Las especulaciones son amplias y variadas, abarcando diversas posibilidades, y la intriga está, sin duda alguna, en su punto álgido, en su máxima expresión. Hemos analizado las posibles pistas que han circulado en el ecosistema digital, hemos ponderado las implicaciones de esta noticia tanto para ella como para su público, y todo ello, manteniendo siempre un ojo crítico y objetivo, pero sin dejar de disfrutar de la emoción y la fantasía que genera. Ha sido como siempre un placer absoluto compartir esta conversación, esta especulación compartida, con todos y cada uno de ustedes. Me fascina desentrañar estos misterios, teorizar sobre las vidas de nuestras estrellas favoritas y sentir esa conexión tan especial que tenemos a través de este canal. Ahora ha llegado el momento de la verdad, o al menos de sus verdades. Me encantaría, de verdad que sí, saber su opinión, conocer sus teorías. ¿Quién creen ustedes, basándose en las pistas o simplemente en su intuición, que podría ser la persona que le robó el corazón a Demet con ese misterioso beso? ¿Qué les parece la idea de un beso robado como el inicio de un romance? ¿Les parece romántico, atrevido, clásico? Dejen todos sus comentarios, sus teorías más descabelladas o más sensatas, sus impresiones, sus reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me fascina leer lo que piensan, debatir con ustedes y sentir la energía de esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si la intriga que les hemos traído hoy les ha cautivado y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran y merecido me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto de aprobación significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este contenido con todos sus amigos y familiares que también sean fans acérrimos de Demet Özdemir o que simplemente disfruten de un buen debate, de una buena dosis de chismes con fundamento y de la emoción del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si por alguna razón se han perdido nuestras anteriores entregas, les invito una vez más, con todo el entusiasmo del mundo, a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas sorpresas, de nuestros futuros misterios, de nuestras fascinantes entregas. Nos vemos muy pronto con más sorpresas, más enigmas, más historias fascinantes y, quién sabe, quizás con la resolución de este apasionante misterio. Hasta la próxima, mis queridos exploradores del mundo del espectáculo.